Hubo mujeres en la Guerra de Malvinas. A día de hoy esa afirmación aún genera sorpresa. Pero hubo mujeres que prestaron servicio, que pusieron cuerpo, alma y conocimientos para defender a la patria. Algunos las llamaron las mujeres invisibles, porque por más de 30 años su participación en el frente de batalla fue ocultado y silenciado. Pero hubo mujeres, instrumentistas, enfermeras, radiooperadoras. Alicia Mabel Reynoso es una de ellas. Es una de las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que sirvieron durante el conflicto del Atlántico Sur y cuenta aquí parte de su historia. Estamos con Alicia Mabel Reynoso, veterana de Malvinas, con todas las de la ley, veterana reconocida tanto por el Congreso como por los fallos judiciales. Así que es un placer poder ser una voz más en esta historia que ustedes están contando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Alicia, un poquito antes de empezar a hablar de algunas cuestiones bien específicas que tienen que ver con la lucha que ustedes están llevando a cabo en estos últimos años, me gustaría para la gente que aún no sabe o no ha tenido la oportunidad, que nos cuentes un poco. Vos estudiaste enfermería y cómo fue que te incorporaste a la Fuerza Aérea, cómo fue cuando arrancaste. Bueno, la Fuerza Aérea incorpora su personal femenino en el año 1980. Fuimos las pioneras en ser personal militar con grado femenino. Así que yo estudié enfermería en la ciudad de Santa Fe, en la Escuela Superior de Enfermería, y después, en el año 80, me voy a hacer una suplencia, en el 79, me voy a hacer una suplencia en los meses de diciembre, no, octubre, diciembre, a Buenos Aires, y ya me quedé definitivo porque justo veo la propaganda de querer ingresar. Y me presenté, rendí, quedé y quedé hasta el año pasado que me jubilé. Así que nada, fue un camino difícil por ahí, pero bueno, lo hicimos como siempre las mujeres, demostrando que podemos mucho más. Alicia, ¿por qué esa elección? O sea, ¿por qué la decisión te pregunto, digamos, porque en la década del 80, o sea, era, bueno, ya lo dijiste vos, eran las primeras, no era muy común que las mujeres acá se volcaran a las fuerzas militares. ¿Qué te llevó a eso? Mira, yo pienso que primordialmente era por una situación económica. Teníamos un sueldo estable, con una vivienda estable y con una obra social Claro. estable. Entonces, y también después un poco, con esa edad que tenía, un poco de decir, bueno, me encanta la aventura, yo soy un poco soñadora, así que bueno, decía, sí, podría ser, ¿por qué no? Y aparte con mi papá, que era comisario y había fallecido cuando yo era muy chiquita y nos sembró mucho lo que era la patria, el amor Claro. a la patria, así como mi mamá. De hecho, yo nací un 9 de julio. Este, Vaya. Sí, así que bueno, era así un poco de aventura, un poco de querer tener una estabilidad y eso de abrir caminos me gustó siempre, investigar cosas diferentes. Así que bueno, entré y en el año quedé seleccionada, después fui la jefa de enfermería del Hospital Aeronáutico Central, ahí en Pompeya, y luego en el 82, bueno, nos sorprende la guerra. ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? 24. 24. Y compañeras mías tenían 22, 23, eran más chicas todavía. Así que ¿Cuántas eran? fuimos Aproximadamente. 14 en 14. total. Bien, perfecto. 14 en total. Bien. Eh, Así que bueno, me llamaron y me dijeron, tiene que marchar como todo militar o cumplimentar la Eso orden, te y quería así lo preguntar. hicimos. ¿Ustedes las convocaron a las 14 enfermeras? Le dije, ah, no. No, ninguna convocación. El militar no se convoca, al militar se le ordena, y ahí Bien, fuimos. bien. Así que cumplimentar la orden sin derecho a réplica. Así que bueno, salimos con la idea en Buenos Aires de ir a Malvinas, porque eso nos habían dicho ahí en el hospital, y después cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, una de las 6 bases
continentales militares donde la fuerza operó para atacar la flota, ahí nos dicen que nos teníamos que quedar ahí, como que el hospital llegaba después, y que iba a ser el hospital de referencia para todo aquello referente a los heridos que llegaran. Así que no solamente estábamos en el hospital atendiendo a los heridos, sino que después realizábamos todas las evacuaciones aeromédicas que se presentaban, porque ese hospital debía de tener las camas, lo que hoy se conoce cama caliente, claro, hemos conocido en la pandemia, o sea, libres para lo que venía, posiblemente venía después, una vez que empezaron los bombardeos, ¿no? Después del 1 de mayo. ¿Tenían que ir a buscar a los soldados también heridos y traerlos? ¿Era así? Sí, nosotros nos traían los heridos, a veces íbamos más abajo a buscarlos, Río Grande, Ushuaia, Río Gallego, los atendíamos ahí. Yo aparte soy la instrumentadora, si había que hacer una cirugía de urgencia, por ahí abría el quirófano que estaba listo para cualquier cirugía, y en el caso de que habría que evacuarlo a otro establecimiento de mayor complejidad, o simplemente por el hecho de que no podían quedar internados allí más de 1 o 2 días, bueno, hacíamos la evacuación, volvíamos a ponernos el verde y hacíamos las evacuaciones aeromédicas correspondientes con un médico y un enfermero. Bien. El tiempo que estuviste allá, ¿cómo, digo, porque ustedes estaban inmersas en un universo absolutamente masculino, pensado por hombres, orquestado por hombres, construido por hombres? ¿Cómo fue ese tránsito, no? Porque si bien, digamos, ustedes eran enfermeras, eran las que los atendían, eran respetadas, eran bien tratadas, ¿cómo fue ese tiempo allá? Bueno, yo siempre le digo, cuando me hacen esta pregunta, que el maltrato estaba naturalizado hacia la mujer. El machismo, veníamos de una sociedad muy machista, aún la estamos, pero en aquella época era peor, donde veníamos y escuchar, usted es una inútil, era normal. Claro. Al principio nos dolía y después nos fuimos acostumbrando. La verdad que maltrato verbal tuvimos mucho. ¿Por qué? Porque el hombre cuando tiene miedo, ¿qué hace? Grita, sí. ¿Viste? ¿Y con quién se la agarra? No con el superior, con el subalterno, sí. Y con las mujeres que estábamos ahí. Así que el hombre miedoso es más peligroso que el hombre sin miedo, pero bueno, lo supimos sobrellevar. Tampoco nos victimizamos, porque sabíamos dónde estábamos, dónde habíamos ingresado, y conocíamos el palo de donde veníamos, sabíamos cómo nos trataban en el hospital, te imaginás en un hospital de guerra. Así que nada, lo salteamos y lo llevamos como nos habían enseñado en nuestras casas. No existían las oficinas de género, claro, los colectivos, no existía nada de eso. Claro, simplemente teníamos aquel ejemplo de la madre o de la que nos decían cómo manejarnos en esta vida, y bueno, y así lo hicimos. Ya veníamos con 2 años de lidiar con estos personajes que no querían las mujeres dentro de la fuerza. Vayan a lavar los platos, todas esas cosas que hoy por hoy, de frente, no te lo dicen. No, de espalda, aún todavía sí. Sí, lo siguen diciendo. ¿Y la relación con los soldados era de igual a igual? ¿Se estableció vínculos, amor, afecto? ¿Cómo? Mira, yo te digo la verdad, los soldados para nosotros eran como el hermano más chico. Yo creo que la Fuerza Aérea estuvo acertada en poner en esa línea a las mujeres, porque fuimos un poco todo, un poco madres, un poco hermanas, un poco carteros, porque no había la comunicación que había ahora, ni nosotros podíamos comunicarnos con nuestra familia, pero por ahí algunas salían al centro y nos prestaban o les prestaban, yo nunca lo hice, pero mis compañeras sí, les prestaban algún teléfono y podían llamar avisando a los familiares que estaban en tal o cual lugar. Pero más allá de eso, yo siempre recalco y digo cuando llego a esta parte de las charlas que ponemos de manifiesto, y muy grande, el nacionalismo que tenían esos pequeños leones de 18 años, que estaban cumpliendo un servicio militar obligatorio, que para muchos ni siquiera la instrucción militar tuvieron, la guerra misma fue la instrucción, y que encima venían desorientados, venían con hambre, mal vestidos, y encontraban estas mujeres vestidas de verdes igual que ellos, con una palabra diferente, obviamente, de la que venían,
con un trato diferente, con un olor diferente, con una contención que ellos querían, porque ellos, además del dolor que traían en el cuerpo por las heridas propias de la guerra, ellos nos pedían que querían volver, que querían, tenían esa angustia de haber dejado a su compañero, su hermano. Y lo que nos grabó a fuego a nosotras después cuando pudimos hablar, recuperar, ver lo que habíamos pasado, era aquel que aparte del dolor que venían, ¿no? De la queja del dolor, el mamá, llamen a mi mamá, quiero hablar con mi mamá, busquen a mi mamá, en esa oscuridad, de noche, con frío, con viento, y ver eso, cuando bajábamos las camillas, creo que nos marcó a fuego. Pero a fuego, no lo vamos a poder sacar nunca más. Y menos cuando fuimos madre, y mucho menos en mi caso, tengo 2 nietos varones. Claro. Entonces, a fuego, sí, a fuego. A fuego, pero fuego mal, ¿me entendés? Sí. Alicia, bueno, terminó la guerra y ya la posguerra para todos los veteranos fue negación, silencio, olvido, los escondieron. Pero para ustedes como mujeres, de hecho, creo que el 90% de la sociedad argentina se enteró de que hubo mujeres en Malvinas hace apenas unos años, cuando salió tu libro, cuando ni siquiera las mujeres que creemos que sabemos estábamos enteradas. ¿Cómo fue para ustedes ese silencio? Yo siempre digo que en esa desmalvinización que sufrimos todos, con las mujeres fue más cruel. ¿Por qué? Porque esta vez, y nos dolía más que la guerra misma, porque esta vez estábamos por ahí confrontando con nuestros camaradas, con nuestros superiores, que nos decían, no, ustedes no son, y nosotros teníamos la medalla que nos había otorgado el Congreso en los años 90, teníamos los diplomas que nos había entregado la fuerza, y yo digo, empecé a darme cuenta la discriminación que había hacia la mujer, el no por el no mismo. Tal es así que, bueno, cuando yo empiezo a subir las fotos, empiezo en el 2009 a decir, no, paren, nosotras tuvimos. Bueno, nos empezaron ahí, sí, no, sí, ¿por qué? Vengan acá, desfilen allá, pero cuando nos pusimos fuertes, cuando me puse fuerte y dije, bueno, yo quiero los mismos derechos que tienen mis compañeros, los que estuvieron en el mismo lugar que yo. ¿Me entendés? Porque ellos me decían, no, pero vos no cruzaste. Sí, pero fulanito tampoco cruzó, que es mi médico de la evacuación, y fulanito está reconocido plenamente y yo no. Claro. ¿Por qué? Cuando vos empezás a preguntar el por qué y a exigir los derechos que te habían quitado sistemáticamente durante 30 y pico de años, ya dejás de ser, ay, venga, Reynoso, vamos para acá, sino, qué molesta que es Reynoso. Es complicada, Reynoso. No, es complicada. Sí. Entonces me encanta ser complicada porque estoy en la vereda de enfrente, contando una historia que casi la borran de la historia, o la pluralizan, ¿viste? Como las patricias argentinas, sin identidad. Uh-huh. Las niñas de Ayohuma, sin identidad. Las enfermeras de Malvinas, no señores, tenemos identidad, tenemos voz, podemos hablar, no necesitamos que ningún historiador hable por nosotras podemos hacerlo por nosotras mismas. Hablando de eso, de la voz y de hablar, hay algo que me impactó mucho en el documental que ustedes hicieron cuando fueron a Comodoro, fuiste vos con tus 2 compañeras, y en un momento dado, se me borró ahora el nombre de la cabeza, pero bueno, una de tus compañeras dice que ninguna de ustedes habló de esto cuando volvieron, y incluso ella le contó a su marido que había sido veterana de guerra 10 años después de estar casada. O sea, ni la propia familia sabía la historia, dónde habían estado, ¿cómo fue eso, ese silencio? ¿Por qué ese silencio tan atroz? Todas nosotras seguimos en la fuerza, de hecho todavía hay 2 activas. Uh-huh. Y la verdad que era tal, usted no tiene que hablar, usted no habla, usted no debe hablar, acá no pasó nada, escondamos todo abajo de la alfombra, ¿viste? Como quien dice vulgarmente, escondamos toda la basura abajo de la alfombra hasta que llegue la visita, o en una cosa así. Casi que también nosotros nos pusimos un poco en ese caparazón, que nos negábamos a decir, hasta dudábamos, capaz que tienen razón, hasta que un día, bueno, yo tengo que hacer en la Asociación del Psicoanálisis, por un derrape psicológico que tuve, hice una terapia
muy fuerte y me pudieron sacar de adentro todo esto. Yo al principio no podía hablar como estoy hablando con vos, era llorar, llorar, llorar. Y bueno, y empecé yo y después me siguió otra y otra y otras no se animaban porque bueno, no, todavía estoy trabajando, me va a pasar algo, no me va a pasar. No pasó nada, porque yo empecé a hablar en el 2009 y me jubilé, me jubilaron el año pasado y nunca nadie me dijo nada, cállese o no, porque contamos la verdad, ni una palabra más ni una palabra menos. Y la verdad está demostrada en fotos, en testimonios, en cartas, en lugares. Como si viste el documental, ves que encontramos el refugio donde estuvimos. Nos habían dicho que estaba todo, habían pasado la topadora ahí. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, estaba resistiendo al olvido como nosotras. Sí, Tanto resistió que ahora estamos trabajando para que eso sea considerado un monumento a la memoria. Porque no le importaba a los que, no le importaba que había mujeres y hombres que ahí pasamos noche. En cualquier país serio, eso es una referencia histórica. claro, Acá lo tienen abandonado, lleno de ratas. claro. Y tuvieron que ir estas mujeres a recuperar su historia y a recuperar eso. No para nosotras, porque yo ya sé lo que viví donde estuve, sino para las generaciones que vienen. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ahí fue como que empezamos a hablar todas, se animaron las otras, y bueno, Eso después que fue, yo ganaba hubo, el quiz, perdón que te interrumpa, pero ¿qué fue lo que te impulsó? Vos me decís, bueno, no, que fue este hecho de hacer análisis, el que empezaste a hablar, porque bueno, empezaste a hablar, pero además empezaste a llevar adelante una lucha muy importante. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿hubo acuerdo entre todas cuando empezaron a hablar? bueno, mira, yo nunca pensé que con mi lucha iba a llegar donde llegué. Yo te juro la verdad, te digo la verdad, cuando subí las fotos, las primeras fotos con un álbum que decía nosotros también estuvimos ahí, que me dijeron de todo, menos Linda. Yo decía, pero que me digan lo que me digan, yo seguía, después se fue transformando en una lucha, en un empoderamiento que ni yo creía que lo tenía, y no se sumaron al principio, se sumaron todas, bueno, la que más se sumó fue Estela, que es la que más me acompañó siempre, y Ana, eh, y las otras se fueron sumando a medida que no es fácil estar en este lugar, ¿no? No es fácil porque estoy luchando o estaba luchando con un sector de la sociedad que tiene su impronta acá en la Argentina, lo que hizo, lo que no hizo cuando alguien piensa de más o piensa diferente. Entonces yo siempre digo que gracias a ustedes yo todavía estoy contando la historia. En otros tiempos no hubiera podido. Pero yo creo que por eso venía, un poco por el miedo, un poco por el no te metas, típico de los argentinos. Y bueno, una vez que gané el juicio con mi abogado, fueron todas, ¿Y obviamente, y hoy por hoy doy. cómo fue ese proceso? ¿Cómo es que dijiste, no, voy a ir, me voy a presentar a la justicia para que me reconozcan? Bueno, mira, yo me harté, me cansé de ser un NN entre los vivientes. Tanto que hablábamos de las mujeres, del empoderamiento, de las violencias físicas, psicológica, económica, institucional, yo y mis compañeras y yo calificábamos en todas esas violencias. Claro. Entonces fui metiéndome en la lucha, fui llevando la bandera, no me fue nada bien, tuve momentos de ganas de abandonar, porque desde amenazas por teléfono, me rayaron la camioneta de punta a punta, me sacaron a empujones de desfiles, me querían llevar con la fuerza pública ahí en Buenos Aires el 9 de julio del 2019. Y todo eso, te digo la verdad, por ahí me quitaba fuerza, pero después llegaba acá, la miraba a mi vieja falleció hace muchos años, miraba la foto de mi vieja y decía, si vos pudiste, que en 33 años y 8 hijos, viuda, hacernos estudiar a todos, yo voy a poder ganarles a estos y voy a sacar la verdad, y la verdad salió. Porque hice la escalera tan fuerte, tan segura con las piedras que me tiraron, que logré que la justicia me vea. Cosa que Ah, nadie nos había visto, ni los gobiernos que pasaron hasta el año pasado, ni los jefes que estuvimos hasta hace 2 o 3 años, que hubo un jefe que nos vio, pero ahora tampoco nos ven. Es como que, viste, de acuerdo al que está sentado en la silla claro. nos ven.
Y ningún presidente, salvo el año pasado, el señor presidente Alberto Fernández, que nos elige como el institucional de presidencia, y que también fue toda una novedad. Me dijeron de Me todo, imagino. desde feminazi, pañuelo verde, pañuelo rojo, celeste, amarillo, que digan lo que quieran. Yo sé por qué tengo esta medalla, ¿eh? Yo tengo orgullo de tener esta medalla. No la compré en Mercado Libre y lo puedo demostrar. Muchos dicen, tengo esta medalla con orgullo. No lo pueden demostrar, pero yo le creo porque no los creo capaz, creo, de mentir en esto, creo, no sé. Vos dijiste que tenías hijos y nietos. ¿Cómo es este intercambio con ellos? ¿Ellos te acompañaron en esta lucha? ¿Son parte? ¿Están orgullosos? ¿Cómo fue eso? Mira, durante todo el tiempo que yo callé, ellos tampoco sabían. O No sea, ellos sabían. sabían que yo era militar, porque me acuerdo que mi hija, que iba a una escuela católica, un día le dijo, sí, porque mi mamá es varón. Ay, se armó un tole que me llamaron, porque ¿cómo va a ser varón? Una escuela católica. Sí. Pero bueno, les expliqué que no, que ella me veía de verde en algunas fotos, que yo, pero la verdad es que cuando venía el 2 de abril yo las obligaba a no mirar televisión porque a mí me hacía mucho daño, muchísimo daño. Y ellos no entendían. Cuando yo empecé a hablar y empezaron a ver lo que era la discriminación, la inclusión, que ellos sabían por arriba. Nada, al principio no lo entendían y ahora están bien, están contentas, están, creo yo, orgullosas, pero por sobre todo yo las resguardo porque me han pegado mucho los veteranos y no quisiera que ellos entren en esta lucha. Quiero que ellos estén orgullosos de que un grupo de mujeres y hombres en el 82 dijimos presente. Y su mamá, su abuela está en ese grupo y su abuelo también. Bien, Alicia, estamos a 40 años. Supongo que ya te lo habrán dicho, pero bueno, yo te lo vuelvo a decir. Lo que ustedes, vos y tus compañeras hicieron en estos últimos años al contar la historia, cambió la historia nuestra, cambió el relato que nosotros teníamos, en el relato, digamos, del pueblo argentino, ustedes no estaban. Están desde que dijeron, estamos acá y vamos a hablar. Ahora ya se cumplen 40 años de aquella guerra horrorosa. Entonces, nada, me gustaría cerrar esta entrevista con alguna reflexión que te mueva sobre lo que viviste, sobre lo que estás viviendo y sobre lo que ha pasado todos estos años hasta que ustedes llegaron acá. Yo lo único que digo que estos jóvenes, mujeres y hombres que en el 82 dijimos presente, los tenemos que tener siempre de referencia, de espejo, porque dijimos presente más allá del bolsillo, no nos importaba el bolsillo, habíamos jurado defender la patria y así lo hicimos. Lamentablemente, después hubo toda una división, una cosa que hace que hoy estemos con una grieta que ojalá algún día se cierre, porque esta generación marcó una cosa muy, muy, muy real, que es el amor a la patria, lo que es el amor a la patria, más allá del bolsillo, ¿sí? Estas mujeres estuvimos presentes y nos olvidaron. Y estas mujeres se empoderaron desde el respeto y no fuimos ni la señora de, ni la mamá de, ni la hermana de. No había de para nosotros. Estábamos tete a tete y estábamos en el mismo lugar, bajo las mismas órdenes de guerra y más, bajo el mismo código de justicia militar. O sea que estábamos igual que ellos, pero había que ocultarlas y casi lo logran. Pero siempre digo que cuando se alinean los planetas, llámale Dios, Mahoma, lo que sea, nos ayudó, siempre invocando a la Virgen de Loreto, que en aquella época nos sirvió mucho porque es la patrona de la Fuerza Aérea. Siempre decimos que damos gracias a Dios y a quien sea y a quien creas que me dio la fuerza para esta lucha. No es fácil, vuelvo a repetir, amenazas, golpes, empujones, difamación, mucha difamación,
porque cuando no pueden desmentir ya, porque es una cosa tan segura que estuvimos, algunos se animó a decir, y fueron a alegrar la tropa, por decirlo de una manera Sí. fina. Entonces, a esos pocos hombres le digo que no les tuve miedo y aquí estoy, firme. Y ojalá todas las mujeres de esta Argentina, cuando alguien nos quiera poner el pie adelante, se acuerde de estas 14 mujeres que hemos luchado para que estemos a igual nivel. Y este 2 de abril del 2022, que vamos a poder tener un homenaje, que vamos a poder ir a las plazas, que vamos a embanderar nuestros autos, nuestros negocios, nuestras casas, yo solamente pido que nos embanderemos de adentro para afuera. Empecemos a querer este país de adentro para afuera, como ciudadanos, unidos, como estábamos en el 82. Es la única forma de sacar el país adelante. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vos. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Acá desde Conclusión les Gracias, mandamos todo nuestro respeto y nuestra admiración. gracias y hasta siempre. Hasta siempre.